Su nombre verdadero era Lucila Justina Sarcines Reyes. Es el nombre real. La familia era una familia muy pobre. Tobías Sarcines era un limeño que un día conoció a Lucila Reyes, que era del Carmen, en Chincha, departamento de Ica. Ellos vivían en una calle muy inhóspita, de un sector pobre, una calle llamada Aromito, en el Rin. No se sabe a ciencia cierta cuántos hermanos fueron. La leyenda dice que fueron 16, otros dicen 15, algunos 14, la familia Sarcines Reyes. Lo cierto es que fallece su padre y que Lucha nunca conoció el amor de padre. La madre, ante una situación de crisis, distribuye a todos sus hijos entre sus familiares y conocidos. El padrastro la maltrataba físicamente a la madre de Lucha Reyes. Era ese ambiente donde ella vivía. Pero lo persigue la mala suerte, decían. Un incendio en el lugar donde vivía los vuelve a juntar nuevamente en los barrios altos de Lima. Lucha cantaba por propinas, iba de restaurante y también a los bares. Buscaba también dinero vendiendo periódicos. Hoy en Perú se recuerda todavía en algunos lugares a los niños cantando y bailando para poder vender tamales al son de la música afrodescendiente. En 1944 hay una gran crisis en su casa, lo que obliga a enviarla a ella a un convento, al de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Las religiosas ahí eran franciscanas. Ellas estaban dedicadas a la rehabilitación de prostitutas y mujeres que habían caído en las redes de trata. También apoyaban a las mujeres en las cárceles. Ello dejó honda huella en la vida de Lucha Reyes. Ahí solamente estudió hasta el 3er grado de primaria. En 1944 gobernaba el presidente Manuel Prado, hijo del traidor. Él es el que crea el Día de la Canción Criolla, un 31 de octubre de 1944. Esta fiesta coincidía con el Señor de los Milagros, donde reconoce la importancia de la música criolla en la identidad nacional. Prado lo hacía para ganarse a la población. En 1952 sale del convento y visita su casa, pero su padrastro intentó violarla. A los 16 años se va a la casa de su tío, Carlos Ortiz. Era un guitarrista eximio en los barrios altos. Ahí donde las jaranas eran de rompe y raja, y ahí estaba la gente de la Guardia Vieja. Así era nuestra Lucha. Trabajaba en lo que hubiera, lavandera, cocinera, trabajadora de hogar. Ya eran tiempos del dictador Odría, aquel del hechos y no palabras, aquel criminal de la ley de seguridad, aquel que perseguía, aquel del populismo manipulador. Pero también las mujeres conquistaron un derecho, el derecho al voto femenino. Un acuerdo en las alturas hace que salga Odría y entre Prado. Otra vez el hijo del traidor había empezado la convivencia con el imperio Prado. Lucha trabajaba de lavaplatos en un centro musical, el Sentir de los Barrios, y a veces cantaba entre mesa y mesa. En los años 50, los años apachurrantes, como diría Guillermo Sonday, Radio Victoria tenía un programa de aficionados llamado también El Sentir de los Barrios. Ahí debuta con el vals Abandonada, que es un éxito total. Esta canción relata a una mujer sufrida que pide limosna, que cuenta sus secretos de amores y dice que tuvo un hijo que hoy debe tener su edad y hoy día es todo un hombre. Solo Lucha podía cantar con tal emoción. El sentimiento lo transmitió a todo el auditorio. 22 años. En 1959 los doctores le diagnostican diabetes emotiva, demasiada glucosa en la sangre. Tenía dificultades respiratorias que se traducen en falta de aire. Fue internada en 1959 en el Hospital Bravo Chico. Creían que tenía tuberculosis, pues escupía sangre. Ahí, en el Agustino, se atendían los casos de tuberculosis pulmonar en el antiguo Fundo Bravo Chico. En 1960 es dada de alta. Algunos dicen que ahí, en el Centro Cultural Felipe Pinglo, en los barrios altos, adopta el nombre de Lucha Reyes, probablemente en homenaje a su madre, que él decía su santa madre, como siempre lo repetía. Una casualidad del destino hizo que esté por ahí un tal Gonzalo Toledo. Ese día se quedó impresionado y le contó a su amigo, un tal Augusto Ferrando, que era un narrador de carreras de caballos del antiguo hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte.
Él tenía un programa y en el intermedio contaba chistes. La chabacanería era su rey, pero era muy popular. Todavía se recuerda la bronca cuando pretendió maltratar a Nicomé de Santa Cruz. Santa Cruz le respondió: yo soy negro, tú eres negro desteñido, no sabes reconocerte a ti mismo. Ferrando se quedó estupefacto ante las palabras de Nicomé de Santa Cruz. Sus chistes racistas llegaban a extremos. A pesar de que él tenía origen afrodescendiente, burlonamente presentaba a Lucha como la rubia o la Mauromina del vals, o aquella vez cuando dijo que era la dueña del zoológico y ahí los monos le tiraban manía a ella, o cuando con crueldad decía que un concurso de belleza llegó en un segundo lugar y que en el primero llegó un bulldog. Ese era el nivel de humorismo del tal Augusto Ferrando. Lucha aceptaba porque había una familia que mantener. Ahí Lucha viajó conociendo el Perú, imitando a Celia Cruz, a Toña la Negra, a Celina González, entre otros. En 1963, la Peña Ferrando va al Teatro City Hall en la Avenida Venezuela. Es un éxito total. Las multitudes abarrotan el teatro. Ferrando se jactaba que los había descubierto a todos los artistas: Melcochita, Barraza, La Gran Lucha, el Loco Ureta, pero seguía siendo el maltrato el lema de Ferrando. Mientras tanto, en el Perú los militares imponían a Belaúnde, anulando la victoria de Haya de la Torre. Pero en 1968 se produce el golpe de Velasco. Sí, pero eso será otra historia. En 1967, Lucila Campos, una gran cantante, la invita al famoso programa Caramanduca, que existía en la Avenida Arenales. Ferrando nunca la perdonó porque se creía propietario de los artistas. Lucha iba de peña en peña y Caramanduca era donde llamaba la atención. El trabajo era agotador. Imagínense usted llegar a las 8, ir de peña en peña y terminar casi siempre a las 5 de la mañana. En 1968 saca un mini long play con 6 temas, pero otra vez en 1969 va a Bravo Chico. La diabetes avanzaba y era ahora una insuficiencia coronaria. Cuentan que rezaba a Sarita Colonia, a otro ícono popular. Fueron desalojados del hospital, nada era gratis, le dijeron. La salud era cara. Abandonan el hospital y sacan las cosas de ella por la ventana. En el año de 1970, la compañía de fabricantes técnicos FTA la contrata exclusivamente. FTA representaba a la poderosa RCA, Radio Corporación de América, que creaba discos de vinilo. Lo cierto es que el periodista Guido Monteverde, de un diario llamado Última Hora, cuyo dueño era Pedro Beltrán Espantoso, precursor de lo que hoy día es el periodismo chicha, en Chiclayo, había organizado un concurso que ganó Tania Libertad con su voz genial. Pero la canción era del gran poeta Juan Gonzalo Rose y de Víctor Merino. FTA de inmediato llama a Lucha. Ella necesitaba una canción de relleno, como dicen. Iba de un lugar a otro. En el taxi se encuentra con Jesús Vázquez, la reina y la señora criolla. Le dice que ponga un tema llamado Regresa, de Polo Campos. Lo había estrenado Edith Barr, pero según Polo no pasó nada en el estreno. Barr dice lo contrario. Lo cierto es que cuando lo canta Lucha, logró un éxito grandioso. Se volvió el tema más popular del momento. Edith Barr nunca más la cantó. El 11 de diciembre de 1970 se presenta en el Hotel Crillon la larga duración La Morena de Oro del Perú. Y en 1971 la segunda placa exitosa, Una carta al cielo, jamás impedirás propiedad privada. Una carta al cielo sigue conmoviendo al mundo, rompió todos los esquemas de ese tiempo. Lo cierto es que había éxito, pero no había salud. Nuevamente fue internada en Bravo Chico. La hipertensión arterial era una enfermedad crónica y aumentaba su insuficiencia cardíaca. Juan Velasco Alvarado y Consuelo González admiraban a Lucha. Cuentan que lloraban al escucharla cantar. En 1971 obtiene el disco de oro. Por el 45 regresa. Hasta que en 1972 su sueño se hizo realidad, ya que tenía un programa radial, su propio programa, en Radio Unión, llamado Primicias Criollas. A mediados del 73 cambió a Radio Victoria, donde se escuchaba su famoso cántico: Soy Lucha Reyes, señores, vuestra criolla servidora, en el Perú, con ustedes en mi cita de esta hora. En 1972, su tercera larga duración, Siempre Criolla, ya había aparecido en la televisión y ahí adquiere importancia Lucha. No podían desconocer a este ídolo popular y se produce un famoso encuentro con el gran Pedro Vargas. Él escuchó hablar de Lucha y la invitó a cantar a dúo. Lucha estaba a ese nivel, ese era su lugar. Siempre recordaba su adorada La Victoria, al Señor de los Milagros y a su equipo, Alianza Lima. En julio de 1972 viajó a Estados Unidos, a New York y a Chicago. Fue un éxito total. Lucha había vencido los prejuicios, el machismo, el racismo
pero no pudo con la enfermedad. Su médico la hospitalizó. A inicios de 1973 se le prohíbe actuar definitivamente. Entonces ella pide a Pedro Pacheco y a Augusto Polo Campos que escriban una canción de despedida, porque ella sabía que se acercaba el final. Polo, al escuchar la canción de Pacheco, aceptó que era mejor. La de Polo se llamaba Espera Corazón, estrenada el 18 de enero en el aniversario de Lima. La diabetes empeora. Le ocasiona a ella dificultades oculares. Veía solo sombras, decían. Se enamoró del guitarrista Ausberto Mendoza, que nunca la abandonó y la acompañó hasta el final de su vida. Médicos le exigían descanso, pero lucha es lucha. Y entonces la locura, una cuarta larga duración con la famosa Mi Última Canción. En la cuarta final ella llora. Difícil explicar lo que se siente al oír llorar a Lucha Reyes. En agosto estaba en silla de ruedas y había decaído físicamente. El 28 de octubre estuve en el homenaje al Señor de los Milagros con hábito morado, peluca plateada, en silla de ruedas y lentes oscuros. Lucha estaba irreconocible. Un 31 de octubre de 1973 es invitada a la misa de los autores y compositores por el Día de la Canción Criolla. En el viaje desde la Victoria hacia el local sufrió un infarto. Cuando fue llevada a la Clínica Internacional falleció a las 9:45 de la mañana, a los 37 años. El 1 de noviembre en la iglesia San Francisco aproximadamente 30.000 personas asistieron. El pueblo impide que suba la carroza fúnebre. El pueblo quería llevarla en hombros porque era Lucha, el símbolo popular. Coreando canciones, fueron caminando más de 3 horas. Eso nunca antes fue visto en el Perú. Y aproximadamente 6 kilómetros llevada al cementerio El Ángel. Murió Lucha, pero nació la leyenda. Su sonrisa eterna, a pesar de las dificultades, obviamente fue la más grande exponente de la canción criolla, viviendo en cada canción como si fuera la última. Su voz perdura a través del tiempo. Luchita, tu voz existe eternamente.